Creo que dentro de Internet y específicamente cuando nos referimos a creadores de contenido que se dedican a la crítica u opinión, resalta mucho un factor fundamental y esta es la congruencia entre tus palabras y tus acciones. Pues justamente mucho de tu propio contenido es cuestionando esa disonancia entre actos y dichos de otras personas, llegando al punto de ser inquisidor con aquellos a los que criticas. Lamentablemente, como dice un dicho, ves la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienes en el tuyo. Y este es un gran mal de deja tú los críticos, sino de la gran mayoría de las personas. Ser incapaces de realizarse una autocrítica antes de abrir el hocico y quedar como lo que son, pendejos. Ahora, se supone que cada uno de nosotros manejamos unos cimientos donde nos apoyamos para poder externar, fundamentar y motivar la crítica que se está realizando. En mi caso, si ya has visto mi contenido, sabes perfectamente que la mayoría de las veces me baso en la ley, y cuando esta no alcanza o no cubre el tópico a criticar, es menester fundamentarnos en algo más, y es donde entra la moral, pues si bien es verdad es el conjunto de creencias, valores, educación y cultura, estas mismas forman una norma no escrita de qué se considera correcto e incorrecto dentro de nuestra sociedad, y es necesario tenerla en cuenta sobre todo cuando hablamos de actos en concreto. Por ejemplo, la tan famosa edad de consentimiento. Que la norma permita su existencia no significa que el acto deje de ser inmoral, repudiable y ciertamente criticable. Por consecuente, claro que la moral puede fungir como una base para sostener un argumento, incluso contra una normativa legislada. Y por último, la ética, el cómo el individuo interpreta esa moralidad. Y aquí es donde te das cuenta que, como lo mencionábamos al inicio, hay bastantes personas con, digamos, una ética flexible, que solo cuando sea conveniente para ellos lo considerarán moralmente correcto, pero de lo contrario, con ese argumento señalarán a quien tengan que criticar. Y es interesante porque el problema no es la falta de congruencia, es que no debería de haber ese choque de posturas viniendo del mismo individuo en primer lugar. Me explico, no tienes por qué estarte preocupando de que lo que digas ahorita sea igual a lo que habías dicho ayer, porque se supone manejas una misma ética. Tus principios, valores y creencias están firmemente arraigados a la persona que dices ser. Por lo tanto, no tiene sentido que existan esas diferencias. Y si las existen, entonces solo demuestra que todo este tiempo has mentido o ahora estás mintiendo. Y es difícil el voltear a ver todas esas palabras dichas y no cuestionar si realmente fuiste sincero en todas y cada una. Y ojo, claro que una persona puede cambiar. El problema radica que habiendo criticado con anterioridad una acción, el individuo después lo haga, o habiendo hecho algo, quiera señalar a otros por hacerlo también, demostrando que al final solo se trata de un puto hipócrita. Y con esta muy larga introducción, el día de hoy nos servirá como ejemplo para robustecer lo mencionado en este preámbulo, el creador de contenido que le da nombre al video, que se titula Rob Peppershit, el precio de la hipocresía. Supongo no es necesario darle tanta introducción a Rob. Pudiésemos decir que dentro del rubro de la crítica u opinión es alguien bastante conocido. En cuanto a sus características, podemos resaltar que gracias a él la gran mayoría de nosotros conocemos quién es Espartaco 18 o R. Spartan pa' los cuates. Que no sé qué tan bueno sea eso. Así pues, también se caracteriza por constantemente externar su posición política y soler criticar desde esa postura. Recalco esto porque nos servirá para ir desglosando algunas cosas que tienen relación con ello. Pero lo que trae el tema a la mesa es justamente el hecho de que este tipo haya decidido realizar una entrevista a Espartaco 18, quien ya no se encontraba realizando contenido en internet y se debió de haber quedado así. Pero gracias a Rob, este no fue el caso. Generó demasiadas expectativas con dicha entrevista y al final, si pudiésemos calificar lo interesante que fue del 1 al 10, yo le pondría un 11, porque en la escala del 1 al 10, el 11 no existe y lo interesante en esa entrevista tampoco. Fueron casi 3 horas de temas intrascendentes que fuera de aportar solo resultaron ser la cura perfecta para el insomnio. Pero con el tema de la entrevista me gustaría comenzar. Es curioso cómo conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de qué tipo de personas rondan por internet y a qué están dispuestos estos individuos con tal de generar ingresos. Pueden ser muchos factores, pero es raro cómo esperarías que tal vez estas personas se trataran principalmente de raza con no tanta relevancia, que justamente buscaran de alguna forma lograrla y a su vez sacar un beneficio monetario de ello. Ejemplos hay muchos. Sin embargo, cuando de quien observas estos comportamientos es de alguien que se supone ya se encuentra en un cierto estatus que genera lo suficiente como para poder vivir como
cómodamente, te das cuenta que estas acciones son única y exclusivamente por avaricia, sin importar que vaya en contra incluso de lo que ellos ya habían repudiado con anterioridad. Continuamente Rob Peppersheet se ha encargado de señalar a la raza que se dedica a aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad para sacar contenido y enriquecerse más de lo que ya son. Por ejemplo, en el caso de Chinguamiga, donde el mismo Rob dijo lo siguiente: es otro nuevo día de influencers narcisistas haciendo miles de dólares con personas que viven una situación muy precaria de vida, incluyéndome. No, porque yo hablo mal de estas personas que van a grabar a migrantes deportados de Estados Unidos sin un solo peso y que ahora tienen que vivir en casas de palo. O también de otros creadores. Le lustren pero muy bien y enceradito su masivo ego, al mismo tiempo genere miles de dólares con estas personas pobres a las que le da la mínima ayuda a cambio de un retorno de inversión de más de el 1000% en algunos casos. Aquí podemos observar cómo Rob critica y señala de malas personas a quienes con el único fin de enriquecerse más utilizan a otras personas para lograrlo, aprovechándose de que tampoco es que tengan mucha opción y que un ingreso extra, aunque sea pequeño, es mejor que nada para esas personas, mientras que la inversión que realizan esos creadores es infinitamente mínima para la ganancia que obtienen. El punto es debatible y eso lo pudiésemos dejar para otro video, pero si Rob Peppersheet ya había externado una rotunda aversión a esta clase de comportamientos, lo que hizo no es muy diferente a lo que criticaba, pues recordemos qué estaba pasando con Espartaco antes de la entrevista. Era básicamente un vagabundo quien se encontraba viviendo en un albergue y que no tenía ni un peso partido por la mitad, alguien en un evidente estado de vulnerabilidad, que aquí no podemos decir que él no se lo haya buscado. Sin embargo, lo que estaba pasando era eso, era una persona vulnerable que por una cuantía, un celular, unas galletas y yogur de fresa, aceptó participar en la entrevista, que evidentemente iba a generar mucho más de lo que se invirtió en él. Por lo tanto, el discurso termina por no tener ningún ápice de sentido, pues era muy sencillo señalar con el dedo, pero cuando le tocó a Rob tener la opción de decir que no, dijo que sí, porque viva el dinero. Nadie le pedía que hiciera esa entrevista, era innecesaria, pero como el tema de Espartaco le había dado mucho, tanto contenido como evidentemente ingresos, la tentación le tocó la cartera y sus principios se fueron de sabático. Ahora, esto se fortalece más con la forma tan pasiva que trató a Espartaco, teniendo miedo de que se ofendiera y dejara la entrevista, pues si lo hacía, este güey le iba a perder y ya se relamía los bigotes con lo que iba a conseguir. Por eso es que aceptó el hecho de no cuestionar ningún tema polémico, pero como todo lo relevante de Espartaco gira temas polémicos, por eso terminaron hablando de Halo y Gears of War. Es cagado ver cómo uno de los mayores inquisidores de Espartaco 18 a la hora de tenerlo enfrente dio las nalgas con tal de que esta entrevista le diera dinero. Para ser honesto, Rob es el güey de izquierda más capitalista que conozco. Tanto es su rugido de tripa que, como dice aquí, y obviamente esto abre la puerta a que luego sigamos platicando muchas veces más. Lo dije de broma lo de jugar Halo, pero ahora que lo pienso estaría increíble la campaña entera de un Halo nada más, no tanto porque pues, tampoco quiero hablar mucho con esta persona, pero estaría chido los Halos, otra plática más adelante, pero en unos meses, para ver cómo se desarrolla esta historia ya que tiene un iPhone y ya lo estamos viendo en 4K con mejor audio, a ver cómo evoluciona su contenido, si se vuelve a radicalizar o no. Esperemos, tengamos paciencia. 2026 apunta que nos va a llevar a Islandia ahora, esa va a ser la meta del siguiente año. Básicamente trajo a la vida de internet nuevamente a Espartaco para que sea su patiño y su granja de contenido predilecta, dejando que nuevamente se ahogue en su propia estupidez, pero será el primero que le exprima todo lo posible al pobre pendejo. Y al chile, eso no solo es aprovecharte de un individuo, sino es ser una mierda de persona, porque ni siquiera tu interés está en que el tipo cambie para bien. Seguirás fomentando sus malos actos porque con eso sacas beneficio, pero según él, le dio a Espartaco un trato humanitario, y eso me lleva al siguiente punto. Era evidente que con la aburrida, tediosa y bastante innecesaria entrevista que realizó Rob a Espartaco, iba a salir gente a quejarse sobre el por qué teniéndolo ahí enfrente y siendo Rob de los primeros en exponer no solo las ideas pendejas que Espartaco tenía, sino también con el tema, por ejemplo, de las menores, donde incluso en sus videos Rob ya lo había condenado. La gente esperaba por lo menos una confrontación, así pues de que se vio bastante laxo con el individuo al que tanto criticó, y aquí Rob responde que él simplemente buscó tratarlo de una forma humanitaria y es por eso que no quiso hacerlo sentir incómodo ni tampoco confrontarlo. El punto es ese, o sea, claro que también es porque le conviene económicamente y también es porque la neta hablamos chido, güey, o sea, dentro de lo que cabe, dentro del arte sublime que fue su entrevista y quien detectó la comedia, exquisita, nos tratamos, bueno, lo traté de perdida como persona, güey, porque ese es siempre el punto, o sea, el punto era así, a ver, no, eso no quita todo lo cuestionable que ha dicho a lo largo de años o que presuntamente ha hecho, ¿saben? Que luego él se torció, eso claro que no lo quita, pero por Dios, gente,
O sea, cuando yo hablo de que hay que humanizar a las personas, es humanizar a las personas, es quitarte esa pendejada de niño inmaduro de eso está bien, eso está mal, eso está bien. Eso cambia, güey, es bajo la moral de cada quien y son constructos que cambian y que hasta están influenciados. Ni siquiera es tu pinche verdad, tu verdadero mensaje, lo que tú crees, güey. Lo creas por montones, lo que no entiende la gente de la moral. Pero si empiezas a ver a las personas como gente, como una vida al igual que tú, que ha tenido solo una historia diferente a la tuya, que se lo ha convertido de víctimas a victimarios, sí, güey, esa es la mayoría de personas malas en el mundo. Gente que se pasaron de lanza con ellos cuando eran más chiquitos, en algún momento eran víctimas y pasaron a ser victimarios. Es el ciclo más común de cualquier persona culera en el mundo. Tú solo es entender eso, güey. O sea, no es que aquí no existen buenas o malas personas. Existen historias que vivieron personas a lo largo de su vida. Cada quien determine lo que eso signifique para cada uno de ustedes. Así como en un directo contestando a Menta, robustece su postura con lo siguiente. Estas personas claramente no entienden lo que es vincularte con otro ser humano. Es muy difícil entender a las otras personas y qué significa ser un ser humano. Porque claramente mi compadre aquí está diciendo que hubieron otras entrevistas que únicamente porque no le mentaron la madre a Espartaco, lo humanizaron. Es como la definición más ambigua de lo que es humanizar a alguien. ¿Qué? O sea, humanizar a alguien es por la falta, la carencia de insultos. Dallas le tuvo compasión. Justamente, el humanizar. Justamente, el humanizar es tratar con respeto y tratarlo como un igual. Pues es que eso podría ser una definición, pero es muy ambigua también. Y pudiese creer que de pronto, después de todos esos videos hablando y deshumanizando a Espartaco 18, de pronto Rob haya decidido ya no hacerlo y tratarlo como si fuera una persona normal, y no alguien que confesó delitos. Pero es curioso porque, digamos, ¿cuál es el concepto de humanización que maneja este cabrón? Pues preparó toda una entrevista para ordeñar al próximo capitán del Real Madrid y con la visión de poderlo seguir ordeñando a futuro. Se burlaba de él en su cara. De ver cómo le dije a la cara al canciller que no iba a armarla en su sueño como futbolista, como profesional capitán del Real Madrid. Si tú no tienes dinero o la cercanía para meter a estas escuelas, ¿cómo vas a llegar a ser futbolista Ni el ahora? contacto. Aunque tengas todo el talento, aunque tengas los genes. Puedo apreciar esos momentos tan sublimes como cuando dijo que en la pelea que su personaje, ¿verdad? No él, tuvo una pelea con el señor del bigote malvado con poderes tipo Dragon Ball. Poderes tipo Dragon Ball sí había en esa versión. Y que no lo pudieron apreciar, pues qué triste su caso. O cuando le dije sus frases míticas a su cara, pero el compadre no se dio cuenta que me arriesgué mucho, por ciento, como lo del frito del iPhone. Qué rico se siente este aluminio, este frillito que tiene. Que el metal esté frío, se siente bien, eso es innegable. Lo de que justamente como yo ya sabía que le iba a dar un iPhone, la gente busca el iPhone específicamente porque es un símbolo de estatus. Y otros momentos más. Vuelvan a ver la entrevista si no se dieron cuenta, y si no, pues solo por verlo, está muy divertida, ya la vi como 3 veces. ¡Será! Además, se continuó burlando, incluso haciendo cosplays del tipo. Y hace poco, por no decir ayer, me disfracé el mejor disfraz que creo que he hecho en toda mi vida, que es el disfraz del... Porque yo sí, soy alguien que piensa, soy sabio, lo reconozco, soy muy sabio. Las personas de tez oscura tienden a tener mejores atributos que los de tez blanca, aunque yo estoy bronceado, advierto. Comenta que grabó una de las peticiones de Espartaco, que era galletas y yogur, porque según él era algo gracioso. De fresa porque piensa que lo pueden envenenar en vez de una pizza o algo así. Pero bueno, si lo respetas tanto, ¿cuál era la necesidad de mostrar eso? Aparte de porque está chistoso. Si lo que aseveró Rob es verdad, ¿dónde pues está el dichoso trato humanitario? Porque con esto solo se demuestra que es alguien bastante hipócrita, e incluso con todo lo que ha expresado de Espartaco en un pasado y que no se lo haya reiterado cuando lo tenía entre comillas enfrente, tal vez solo sea porque el güey cuando está solo en su habitación es muy cabrón, pero cuando tiene que hacerlo frente a esa persona se culea. Qué triste que tengas que esconder tus chistecitos y tu cine, como le gusta llamarlo, porque si fuera diferente no tendría los huevos para llevar a cabo esa confrontación. Y con esto no digo que tenía que atacar a Espartaco, solo de una forma firme, cuestionarlo e incluso dándole opción a réplica. Pero bueno, ¿qué vamos a saber nosotros de comedia si somos estúpidos, no?
Es cagado como una persona que literalmente la introducción a sus videos viene acompañado de afirmar que verás un caso más de ignorancia, narcisismo. Resulta que es otro más de los que tanto critica, siendo narcisista y pendejo. Pues nuevamente a raíz de la entrevista, Rob Peppersheet no tuvo mejor idea que defender a capa y espada la cúspide de la comedia, que es su paupérrima obra maestra, afirmando varias cosas, entre ellas que si tú no entendiste la maravillosa comedia detrás de tan increíble producción, eras un estúpido. Gente estúpida. Es que no quiero usar el cerebro, güey. Sí, no, la gran mayoría. A ver, estoy hablando, cuando digo gente estúpida, literalmente me refiero a una muy poquita cantidad de gente que lloró en los comentarios de que no entendieron la entrevista. Y es que su argumento para defender la entrevista es el siguiente. Damas y caballeros, me he equivocado. Como sabrán, hace poco hice una entrevista con el canciller, el magnánimo Espartaco 18, que hoy en día quiere que le digan R, que así se llama, su nombre es R, apellido Spartan. R. Spartan. Su nombre es R, su apellido es Spartan. Y me equivoqué en creer que había gente preparada para otro grado de comedia. ¡No mames, Roberto! Es que me la pasé muy bien haciendo esa entrevista. Mucha gente la disfrutó, yo sé. Lo he visto en sus comentarios, en sus mensajes, en la cantidad de vistas que está teniendo la entrevista. Pero híjole, veo que hay gente que tristemente no ha crecido, vaya. Falta de madurez, falta de vitamina D que les dé el sol, que solo están ahí en su caldo de odio hacia sí mismos y por lo tanto a la sociedad en su cuarto. ¿Te llamarías a ti un hater? Que tristemente debido a esta ceguera no pudieron apreciar el suculento cine. Un poco, ya sé, un narcisista llegó a decirle cine a mi propia obra. Su obra no está mal, que tú seas un enfermito que no entiende del buen humor y que solo busca confrontación, es estúpido porque no has madurado. A ver, cabrón, tienes por lo menos 18 videos hablando del pendejo este, de las estupideces que ha dicho y hecho, criticándolo y por consecuente alimentando al repudio que la gente le tiene. Pues claro que la raza esperaba más de ti y de que le dijeras en su cara todo lo que habías dicho y sostenido con anterioridad, estando por fin enfrente de él, pero no, como no quería perder la oportunidad de seguirlo exprimiendo, se escondió detrás de chistecitos pendejos y todavía tiene la desfachatez de, aún sabiendo que fue una cagada absoluta, tratar de echarle la culpa a los demás o a cosas externas como que ya no podemos ver un video largo sin aburrirnos por culpa del formato corto. Porque como siempre estamos ya consumiendo formato corto y rápido en Reels o en TikTok, se nos pudre nuestra capacidad de retener información y de, sobre todo, poner atención a algo durante más de un minuto sin tener que hacer otra cosa. Generalmente creo que hay que analizarnos porque al final es una entrevista que a mi parecer sí está muy, está entretenida y la comedia está detrás del absurdo de las cosas que decía. Sobre todo si te aburrió eso, es que chance ya estás desensibilizado. Claro, no es que eso sea aburrido, es que tú eres el desensibilizado que ya no aguanta nada. Así como que no eres inteligente porque no captaste la comedia sutil. Quien lo notó y fue más inteligente se dio cuenta de la comedia detrás de él y justamente porque toqué esos temas. Para empezar, o sea, no es como que fue a la ay, oye, dime. Quien sabe bien del lore y disfruta del cine, sabe perfectamente lo que hice a lo largo de la entrevista. No voy a decir ya con tantos detalles qué fue lo que sucedió en esa entrevista. Lo más cagado está en que después él asevera que ni a su editor ni a él les gustó y les parece justamente aburrida. Y sobre todo que, pues también, hasta Sazam me lo dijo. O sea, digo que editando la entrevista luego se aburrió, se disociaba. Pero esto no es lo más gracioso. Lo más gracioso es que luego dice que a él mismo le pareció aburrida la entrevista. Y sobre todo que, pues también, hasta Sazam me lo dijo. O sea, digo que editando la entrevista luego se aburrió, se disociaba, y eso que tiene buen ritmo, o sea, eso que recortó silencios y siempre estamos hablando en la entrevista, pero porque hasta yo también. Entonces, esto nos afirma que Rob es estúpido y tiene el cerebro quemado por TikTok igual que todos nosotros. Todas estas contradicciones solo nos demuestran que por un evidente ego, narcisismo y pendejez, Rob no tiene los tanates de aceptar que al chile no valió verga la puta entrevista y no era ni siquiera lo que él esperaba. Ni modo, las cosas pasan. Si hubiera sido honesto y aceptado las críticas como él quisiera que las personas a las que él ha criticado lo hayan hecho, tendría por lo menos un punto a su favor, pero ni siquiera eso, y el propio Espartaco lo recalcó. Ustedes, a estas personas las van a seguir mordiendo. Entró esta polémica donde uno de ellos le dice a su público que le da de comer, le dice que son imbéciles, que no entienden la comedia inteligente, que todo fue un circo.
Realmente qué triste que conforme subes de números también lo hace el ego y te va separando los pies de la tierra, como si se te fuera a caer algo por aceptar que no eres perfecto y que no siempre las cosas salen como uno quisiera que salieran. Pero no, es mucho más sencillo buscar argumentos rebuscados antes de dar el brazo a torcer, preferir ahogarte en tu propio mar de ego antes de aceptar que no tienes la razón, incluso si eso significa decirle a tu propia gente que son idiotas. Como todo buen pendejo que no tiene argumentos como para refutar lo que se está diciendo y criticando de él, utiliza la patética carta de intentar rascar cualquier cosa que pueda sacar de su adversario como si eso mágicamente le quitara peso a los argumentos que la otra parte da. Rob comienza a dar patadas de ahogado, rebuscando entre el contenido de Menta a ver qué puede criticar, y con lo que se encuentra es que Menta ha promocionado en sus últimos videos un casino llamado Pocket Broker. Que paréntesis aquí, cómo chingan esos cabrones. Por más que les expliques que no estás interesado en promocionar sus putas mamadas porque evidentemente no estás de acuerdo con fomentar la ludopatía y lo has dicho bastantes veces, les vale verga y siguen mandando putos correos. Pero bueno, aquí le puedo dar el punto a Rob, en que no está bien darle foco a estos sitios chuecos que solo están hechos para que pierdas tu dinero, y genuinamente es responsabilidad de nosotros como creadores tratar de cuidar a nuestra raza lo máximo posible, recordando que ellos confían en nosotros y no vale la pena perder nuestra credibilidad por una cuantía. Y esto es algo perfectamente criticable de Menta y cualquier creador que lo haga, que lo pudiésemos abarcar en un video. Sin embargo, no solo no era el tema que estaba sobre la mesa, sino que Rob se dio él solito un tiro en el pie. Fofo Márquez, de niño mío. Güey, esto es, ve, inicia, clic en el enlace, empieza a ganar Pocket Broker. Es que no quiere gastar y solo nagar. Tu primer depósito. Empresa Good Vibes. Pocket Broker, es como... Óigame, señor, que está bien, está mal. De entrada, de perdida yo podría ser un monstruo, pero un monstruo que no anuncia casinos, ¿eh? Asegura que él será un monstruo, pero que no patrocina casinos, así como que quienes lo hacen son cacas. Como por algo, es que ¿cómo anuncias un casino, un broker, un lugar de apuestas, un criptozoo, lo que quieras? Ese es el tema aquí, güey. Yo sé perfectamente por qué lo hizo, porque te pagan muchísimo dinero, créanme, o sea, pagan demasiado dinero, güey, porque saben que justamente están haciendo algo turbio. Todos son los patrocinios que más pagan. Ya está en cada conciencia de creador de contenido, se aceptan esos deals o no. Personalmente yo considero que quien sí lo hace es caca. Creador de contenido, que yo creo que todos los que andan anunciando casinos, criptoestafas, pues no son buenos creadores de contenido. Y con esto le dio vía libre a Menta de cachetearlo con sus propias palabras. Tiene que haber una manera de recuperar el dinero que se ha perdido entre tantos vendehumos. Y la respuesta es con Binomo. Binomo. Seguro te estarás preguntando qué es Binomo. Pues ahorita te explico lo que es Binomo. Es una aplicación donde puedes hacer trading para tener una nueva fuente de ingresos. El tiro le salió muy por la culata a nuestro hipócrita favorito y todavía terminó embarrando a sus propios amigos. Pues 50 bits en agregado. ¿A Binomo? No sabía de eso, no sabía pues 10 bits. Me está diciendo que venta. Pero es que a ver, si se puede decir que otros creadores de contenido, mis amigos, han anunciado cosas similares, güey, si eso está en el pasado, está en el pasado. Déjense de ganchar por cosas del pasado, what the fuck. Entonces dinos, Roberto, bajo tu lógica, tú y tus amigos, ¿qué son exactamente? Resulta y acontece que en más de una ocasión Rob ha criticado y señalado a otros creadores de contenido por justamente invitar a personas cuestionables y darles un espacio donde poder desenvolverse sin ningún tipo de cuestionamiento. Esto pareciéndole muy mal a nuestro querido Rob Peppershit. Y aquí muchas personas, entre ellas Menta, lo han cuestionado, pues él justamente fue al podcast de Dama G a hablar de incels. Recuérdelo, de incels. Sin embargo, esta misma carga con acusaciones muy graves que van desde amenazas hasta abusar de una persona, y esta aún así fue. Claramente, aunque no sea suyo el podcast, su presencia ahí repercutiría de una forma positiva al mismo y a su vez a la propia Dama G. Y eso que Rob ya había criticado el que personas como Luisito o Roberto Martínez ofrecieran esa exposición e indirectamente apoyo a otras personas cuestionables. Sin embargo, el argumento de Rob es este. Ven la falsa comparación que están haciendo estas personas. Yo fui a hablar con Dama G a un podcast sobre incels. Roberto invita a una persona que acaba de salir del convicto a que dé su verdad, invita al Temach, invita a Carlos Muñoz, invita a Diego Dreyfus, invita a puro charlatán que
literalmente, que esto, déjate objetivamente, literalmente se dedican a estafar a gente, sobre todo en Tulum. Y a mujeres muy vulnerables que luego les meten el pilín chance, o no lo sé. Y aquí es donde entiendo el motivante de las personas para sacar el tema de Dama G. Sin embargo, tomando las propias palabras de Rob, parece que no es culpable quien va, sino quien invita a personas cuestionables. Les otorga un espacio e incluso les puede hasta blanquear la imagen. ¿Les suena de algo? Claro. A pesar de no ser un podcast, el hecho de invitar a un individuo como Espartaco 18 a una entrevista, ofrecerle a tu público e incluso haciendo lo que criticaba de Luisito. Y Luisito no está debatiendo con Rick, simplemente está como, oye, cuéntame más, o sea, no a poco, o sea, que existe la gente que cree en el satanismo, que son satánicas, que hacen rituales de sangre y matan vírgenes y toman su sangre y demás, pero no lo debate como, oye, ¿sabes qué? Creo que no me parece tan correcto, siento que te falta algo de información, no, nada, simplemente está como, ok, y dime más y cuéntame más, oh, eso yo no lo sabía. ¿En qué momento Rob hace eso con Espartaco? ¿Cuándo le cuestiona sus acciones? Ni siquiera siendo firme cuando trata de estar en desacuerdo, solo se limita a ser bastante tibio. Básicamente, le regala a su público, le da foco e insinúa más colaboraciones con él, porque es consciente que eso le generará un ingreso futuro. No importa si eso significa barrer bajo la alfombra temas tan delicados. Espartaco es una persona deleznable que, como cualquier lolco, debe de quedarse lejos de internet. Pues justamente, Rob comenta algo. Y a mujeres muy vulnerables que luego les meten el pilín chance, o no lo sé. ¿Sabes quiénes también son mujeres vulnerables? Las niñas a las que Espartaco confesó haber abusado. Pero hombre, es mejor acusar de eso a otros, ¿verdad? Y no confrontar al idiota confeso que tenías enfrente. Genuinamente, qué triste raza que existan personas que naveguen con ciertas banderas y en la primera oportunidad se estampen en el iceberg de la hipocresía, que sean incapaces de mantener una congruencia entre sus palabras y acciones, porque en ningún momento están siendo honestos. A pesar de señalar una y otra vez a otros, vayan y cometan los mismos errores porque sacan un beneficio de ello, sin importar que eso pueda provocar perder lo más importante que como creador de crítica tienes, y es tu veracidad, y que termines no siendo diferente a todos aquellos a los que alguna vez cuestionaste y que sin tapujos juzgaste, porque al final, a pesar de que otros creadores sean el medio para hacerlo ver, el único que solito se ha metido el pinche pito eres tú, nadie más que tú. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Zorro Freak y nos vemos hasta la próxima. Chao. Y ahora sí, vamos con los miembros del canal. Un saludo a Arnie Castro, Orochiverset, Sonic3232, Mordecai, Alx Aleve, José Pablo, Antua Salas, Imelda Márquez, Zeta Dignovis, Miguel Bravo, Grey, Fernando Otero, Javier Uchis, Hewo, Aneitan, Nathan, El Benijujoso, Patrick Bravo, Las Crónicas de Izumi, Hola Yoser Cosmar, Bulix, Star Ilen, Jesús Reyes Vázquez, Arani Crash, Sodic, El Franco, SG88, Aztec Guzmán, Ángel GSC y Nemesis. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno, Torta Minaneverdies, Señor Calavera, Axer, Jesus, Transformador Eléctrico, Giza Art, Anderson Reyes, Asgorda, Luis Enrique Orozco, Toroex, Jesús Hernández, Diego Giovanni, Danix, Dracoscar, Incident Mai, Kevin Valdivieso, Frank Stein, Robobot, Alex, Jaco Waco, Garfield Juega, Diablo, Basok Luffy, Una Idea 8468, un chingo de números, Deprex, Reynard, Alex, Ángel David, Freddy Reims, Tuna of Finality, Steremi, Verdo, Baruga, Sergio, Jime, Oscar, Farid, Hero Clash Chrome, Yuxis, Chava Hernández, Camarada Rojo, R5YUG5, Samai, CXYZ, El Adrián Ayala, Ricardo Reynoso, Luis Alberto Santiago, Perra Sointer, Resident, Osbas, Emanuel Díaz, Nando Vázquez, Sweet Corey, Formecat, Denaiko Teki, Gael David, Anal Bedoya, Rodrigo Andrés, Hueva, Devon Karma, Fabricio, Guman The Squid, Neon Burger Cat, Alejandro Obregón, Leona SNK, Arturo, Malk 6X4G, Kesfab, Dax, Jenny, Don Quijote Family, Juan Da Hernández, Plati Kirby, César Aguilar, Don Pato, Psychotic, Sujeto Delta, Jesus, Florecia Wegner, Bulletron, Edward
Eldrick, Des Holiday, RXM, Wizard, Johnny Apolinar, Droyer, Mr. Tony Master, Osumat, Ariel Salvador, Luna, Dani, Roca 4000, La Quesadilla Sin Queso, Joel, Friderowski, Dani, Ricardo Hernández y Josh Muller. Y por último, pero no menos importantes, los Reyes del Infierno, Dark Ape, Ángel Terrazas, R6758, Darkness Min, Deshuesada, Fur Craven y Trizan 9751. Asimismo, con una mención honorífica a los Emperadores del Infierno, Arturo RR, Sakato Snowin, Barqueto 7446, Armodeus, Pillow Eater y Nixtroyer. Asimismo, un saludo a quien aportó con un super gracias. Muchas gracias XX Jesus XX, y en general muchas gracias raza, saben que los adoro con todo el corazón. Les mando un fuerte abrazo infernal y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.